Dios bendiga sus vidas, hermanos y hermanas. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Podemos, hermanos, estar gozosos en este día de estar en la casa del Señor. El día de hoy, jueves, es día de enseñanza, como ya está estipulado. Los lunes tenemos evangelismo, los martes son cultos de oración, los miércoles culto de hogares, ayer tuvimos el culto de hogar. El día jueves es culto, hermano, de enseñanza. El viernes es aire libre, el sábado tenemos día de la juventud, día de alabanza, y el domingo es día de doctrina. Entonces vamos rápidamente a empezar, vamos a estudiar doctrina y enseñanza, que es lo que más falta hace en la iglesia, en todo, hermanos, el mundo. Hay muy poca doctrina, muy poca enseñanza, ¿no? A veces los cristianos solamente servimos empíricamente y necesitamos fundamentarnos en la palabra, aprender más. Yo sé que es bonito cantar, alabar, gozarnos, ¿no? Pero si no hay conocimiento en nosotros, de nada va a salir el culto, hermano. El culto tiene que haber, hermanos, enseñanza, tenemos que aprender y enseñar. La pregunta, yo preguntaría en este momento a la iglesia, ¿qué falta para la venida de Cristo? ¿O de dónde nos encontramos? ¿En qué tiempo nos encontramos nosotros? Estoy seguro que muchos cristianos todavía ignoran en qué tiempo se encuentran. Por eso es importante que recurramos siempre a la enseñanza. En la enseñanza a veces algunos estamos a fatiga, sueño, no están acostumbrados, pero es importante que aprendan, porque si no aprenden, ¿cómo van a enseñar? ¿No? Por eso que el apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿A qué? A través de la palabra. Uno tiene que tener conocimiento de la palabra, sea el ministerio donde usted se encuentre, pastor, evangelista, maestro, cantante, adorador. Todos tenemos que tener conocimiento de la palabra, los líderes, los diáconos, los ancianos. Toda la iglesia tiene que conocer la palabra. Así que vamos rápidamente a empezar el día de hoy con ya la enseñanza de los días jueves. Y vamos a poner un texto bíblico. El día de hoy vamos a hacer un resumen acerca de todos los tiempos. Nos vamos a empezar estudiando escatología y vamos a hacer un resumen de todos los tiempos, que espero que algunos recuerden ya, porque de esto hemos hablado un poquito. Pero quiero que vayamos a la escritura, por favor, al libro de Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Deuteronomios 29, 29. Quinto libro de la Biblia, último versículo del capítulo 29. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y vamos a lecturar esta palabra para la gloria del Padre que nos creó, gloria al Hijo que nos salvó y gloria de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oramos. Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor Dios mío, por este beneplácito de permitirnos tomar tu palabra en esta hora. Te pedimos, amado Dios, que nos dé sabiduría a todos nosotros para entender, Señor Dios mío, tus escrituras, entender el conocimiento y la sabiduría tuya. Señor, abre nuestro entendimiento en esta hora, Padre mío, Señor, y que tu palabra sea la que nos instruya, nos corrija, nos exhorte y nos prepare para lo que viene. Señor, en el nombre de Jesús declaramos bendición, reprendiendo todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús cancelamos todo poder del diablo y que solamente tú seas hablando en esta hora a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Lo que asiento, por favor. Tu palabra casi no se note, tratar de hacer los pulmones no están pintados, hay que comprar pulmones, los pulmones son prestados, ya se acabaron, no pintan. Bien, Deuteronomios habla sobre un acertijo muy importante que nosotros debemos meditar. Dice la Escritura que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. La Biblia encierra el conocimiento de Dios.
La Biblia habla de Dios mismo. La Biblia está escrito el pasado, el presente y el futuro, hasta el último tiempo. En la Biblia se encuentra todo lo que la gente ha descubierto, todo lo que ha vivido, hasta dónde va a llegar la ciencia, hasta dónde va a llegar el diablo, hasta dónde va a llegar la maldad. Todo está escrito. Por eso que muchos cristianos de repente se sienten frustrados, teniendo sus batallas cada día, no entendiendo que el diablo, hermano, ya está sentenciado. Ya nosotros conocemos cuál es el destino del diablo, sabemos cuál es el destino de la humanidad, sabemos qué es lo que va a pasar, por más que hagan muchas cosas, sabemos todas las cosas porque en la Biblia lo dice todo. Por eso que dice la Escritura, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas dentro de la Biblia, por más que lo estudiemos una y otra vez, y los teólogos estudien, siempre habrá cosas ahí que jamás podremos entender al 100%, porque la Biblia es la mente de Dios, la Biblia es el corazón de Dios, la Biblia es una fuente, vuelvo a repetir, inagotable de sabiduría. Ahora, si dice ahí que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero también la Biblia dice en Jeremías que clamemos a Él y Él nos dará que nos enseñará cosas grandes y ocultas, cosas que están ahí, que muchos no van a ver, ¿sí? Que nosotros no conocemos. Él nos la enseñará y nos la revelará. Por eso que mucha gente todavía, hermanos, está pasando lo que está pasando. Todo está en la Biblia, absolutamente todo. ¿Por qué somos así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el diablo odia la humanidad? ¿Por qué nuestra conducta, nuestro carácter es así? Todo se encuentra en la Biblia. La respuesta a la pregunta que usted se tenga la va a encontrar siempre en la Biblia. Hay cosas reveladas, dice, que son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Las cosas que Dios ya nos lo ha revelado a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través del Señor Jesucristo, a través de quién más. A ver, los profetas nos revelaron cosas, los apóstoles nos revelaron cosas, Jesucristo nos reveló cosas. ¿Quién más? El Espíritu Santo. ¿Cómo me van a ver? El Espíritu Santo nos sigue revelando y enseñando cosas. ¿Ok? Entonces tenemos bastante que aprender porque tenemos un maestro por excelencia y tenemos los mejores docentes en el universo, no de esta tierra, sino en el universo, porque nosotros no estudiamos solamente las cosas que van a pasar aquí. El mundo se prepara con diferentes ciencias para solamente lo que está aquí, mas nosotros traspasamos esos niveles, mas nosotros tenemos conocimiento de lo que hay fuera de esta galaxia, fuera de este universo, más allá del tercer cielo, a donde nunca la NASA ni la ciencia podrá llegar. Todas esas cosas, las maravillas del cielo, nos muestra la Biblia. La gente no quiere ir al cielo porque piensa que el cielo es aburrido. Sin embargo, si conocieran las maravillas del cielo, todos estuvieran, esta iglesia estuviera llena y estuvieran aquí. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque el mundo cristiano ni siquiera tampoco sabe cuáles son las maravillas del cielo. Porque si lo supieran, es como por ejemplo, ¿no? Si alguien encuentra una mina de oro, ¿no? Y quiere tanto lo saca para él, pero llega un momento donde ya no puede sacar más oro. ¿Qué hace? Va y llama a alguien porque el oro es oro y la gente, estoy seguro que correría a buscar porque ¿quién desperdiciaría el oro? Asimismo, hay algo más que el oro, hay algo más que todas las cosas y es la sabiduría de Dios que nos muestra los planes futuros, las cosas que no han pasado. Entonces, cosas secretas y cosas reveladas están en la Escritura. Bien. Dicho esto, voy a tratar de ejemplificar en esta hora que nos queda de enseñanza. Solamente vamos a hacer un resumen fugaz desde el principio, ¿sí? Desde el principio, que empieza por aquí, hasta el final. Un resumen. Cada área la vamos a estudiar los jueves. Cada área vamos a empezar a estudiar a fondo para saber dónde nos encontramos, dónde se encuentra la iglesia 2023, dónde nos encontramos, cuánto falta para que Cristo venga. Mucha gente dice el día y la hora nadie lo sabe, día y hora, pero ignora que en la Biblia hay 4 tiempos.
no solamente 2 tiempos, en la Biblia se menciona 4 tiempos. Es más, el tiempo donde el diablo será arrojado al abismo está escrito, está establecido, y el diablo lo sabe perfectamente. Por eso el Apocalipsis dice, preparado para el día, la fecha, la hora, está completamente preparado. Pero bien, entonces dicho esto, vamos a hacer rápidamente un resumen. La Biblia nos empieza hablando, ¿en qué libro? ¿Qué libro es el que empieza hablando de todo? El libro de Génesis, ¿correcto? Génesis, ¿qué significa? Principio, perfecto. Ahora, pregunto, ¿será que las cosas empezaron en Génesis? No, ¿por qué? Génesis, ¿qué empieza diciendo? Génesis 1:1, ¿qué dice? Lean, si no se acuerdan. En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿ok? Los cielos y la tierra. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es la tierra? Es algo material, es algo tangible, ¿correcto? Cuando habla del principio, mire, Dios no tiene principio, Dios es eterno, Él nunca ha nacido, pero se dice principio para entender que hubo algo que empezó. Génesis habla de la creación física de las cosas, pero antes del mundo físico, del mundo material, existió el mundo espiritual. El apóstol Pablo lo habla claramente, que antes del mundo material existió el mundo espiritual. Por ejemplo, en la Biblia se habla, pregunto, la creación de los ángeles. ¿Cómo fueron creados? No. ¿Cómo los arcángeles, los querubines, los serafines fueron creados? No. Eso aconteció mucho tiempo antes. Por eso acá ponemos un símbolo de infinito. Porque para aquí no sabemos qué aconteció. Eso lo preguntaremos el día que estemos con el Señor. Entendemos que aquí, antes del principio, Dios creó a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, y uno de ellos fue el mismo querubín llamado, ¿cómo se llamaba? Lucifer. No, Luzbel. ¿Por qué se decía Luzbel? Porque era hermoso. Porque era hermoso. Luzbel, ángel de luz o portador de luz, significa Luzbel. ¿Ok? Ahora, ¿dónde habla sobre eso? Eso, la Biblia hace una referencia, nosotros sabemos esto porque la Biblia hace referencias a todas estas cosas. Por eso que mucha gente dice, pero ¿de dónde usted saca eso? Está en la Biblia. Por eso que he tomado de Deuteronomio. Dice que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Hay mucha gente que puede ser muy inteligente, estudiar mucho, saber 10 idiomas, tener un coeficiente, un IQ, un coeficiente intelectual grande, pero desconoce lo más importante, porque Dios no entrega inteligencia, Dios da sabiduría. El hombre jamás tendrá sabiduría, por más que estudie y se prepare y tome vitamina, jamás tendrá sabiduría, porque la sabiduría, según Salmos y Proverbios, proviene de quién? De Dios. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es que el temor de quién? De Jehová, es el temor del Señor. Aquí nosotros vamos a estudiar sabiduría. Lo que la NASA no entiende, vamos a entender. Lo que la ciencia no entiende, vamos a entender. Bien, la gente conoce desde aquí y la gente habla, incluso afuera se habla de una explosión de un Big Bang. Aquí, todos apuntan aquí, pero desconocen esto. ¿Ok? Desconocen esto. ¿Qué pasó antes? ¿Qué dice la ciencia afuera? La ciencia dice que el universo se creó de una pelota tamaño más o menos de una naranja. De ese tamaño estuvo a gran presión, explotó y se extendió, y bajo los millones de años se fue enfriando y la masa fue creciendo y se formaron las estrellas y luego un montón de cosas sin sentido, dice. Por eso que se llaman teorías. ¿Ok? Teoría, ¿qué es una teoría? Es un supuesto. Es algo que creen que pasó así, pero no pueden afirmarlo porque no pueden comprobarlo. La Biblia no es teoría.
una afirmación de las cosas que han pasado. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros entendemos que en el Génesis no empezó todo, sino que hubo algo antes del Génesis? Bueno, la Biblia habla, Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, lo estudian en casa, habla sobre la creación, por ejemplo, de este ángel caído, de este querubín llamado Luzbel, luego fue llamado Lucifer, luego fue conocido como diablo, ¿ok? Adversario, significa adversario. Entonces, ahora, ya entendemos que el mundo espiritual fue antes del mundo material. Yo sé, de repente algunos no lo van a captar, pero voy a tratar de hacerlo más sencillo porque vamos a entrar a profundidad en estos 100 temas aquí que tenemos que estudiar. ¿Ok? Bien. Entonces, Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos, dice cielos, porque son varios, está en plural. ¿Ok? No sabíamos hasta hace 2000 años, no sabíamos cuántos cielos había. ¿Quién revela la cantidad de cielos? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo conozco un hombre que no sé si en el espíritu, en el cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables, indecibles, que se le prohibió a él mencionar. El apóstol Pablo miró el cielo, miró el paraíso, llegó hasta el tercer cielo, dice ahí. Fui arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Pero él no escribió nada de lo que vio en el cielo. 40 años después, Dios permitió que haya un silencio. Pablo murió. Luego se le entregó la revelación al último de los apóstoles, llamado Juan, aquí en el Apocalipsis, el apóstol Juan, el último de los apóstoles vivos. A él sí Dios le permite que hable de una pequeña parte de lo que hay en el cielo, de las maravillas del cielo. Por eso le escribe el libro de Apocalipsis. Bien, entonces entendemos que hay 3 cielos. Dice que en el principio Dios creó los cielos, después la tierra. ¿Ok? Y cuando Dios creó la tierra fue creada perfecta, porque Dios es perfecto. ¿Ok? La tierra que Dios creó, Dios no hace nada imperfecto. Todo lo que hace Dios es perfecto. Hasta ahí estamos. Muy bien. Pero ¿qué pasó con esa tierra que Dios creó perfecta? La tierra estaba perfecta. Dios la creó perfecta. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice tierra imperfecta. Dice Dios creó los cielos y la tierra. Y eso nos da a entender que la tierra era perfecta. Estaba sana. ¿Ok? Pero pasó algo, aconteció algo. Aquí pasa Génesis 1:1. Luego viene Génesis 1:2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Qué dice? Y la tierra, dice que estaba desordenada, así, y vacía. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Si Dios creó perfecto, si Dios es perfecto y si Dios es un Dios de orden, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿cómo la tierra de la perfección pasó a la imperfección? El diablo aconteció aquí, hay un paréntesis. Aquí existe algo llamado la rebelión de Luzbel. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué la rebelión de Luzbel? Si usted ignora, vamos a ver contextos bíblicos. ¿Ok? Estamos haciendo una introducción para que usted se interese. Mire, usted sabía que antes que Adán pisara la tierra, que antes que el hombre fuese puesto en la tierra, ¿quién cree que cuidaba la tierra? Luzbel. Él cuidaba la tierra. Él habitaba en la tierra. Y lo vamos a demostrar por la Biblia, ¿verdad? Él estaba en la tierra. Era la creación perfecta de Dios. La tierra es preciosa. Pregunten a cualquier científico, nadie se explica cómo la tierra puede producir para tantos millones de personas. Vamos a estudiar sobre la tierra y hay muchas cosas que aprender sobre ella. La tierra es increíble, pero aún así va a ser destruida, va a ser consumida. Luzbel cuidaba la tierra.
El Adán aquí estaba en la tierra llamada o considerada el primer paraíso. Por eso que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, ¿se ha puesto usted a preguntar por qué dice la Biblia, subiré a lo alto? Si Luzbel estaba en el cielo, donde estaba Dios, ¿a dónde iba a subir? ¿Por qué dice la Biblia? Él mismo dijo, subiré a lo alto hacia los lados del norte y estableceré mi trono. ¿De dónde iba a subir Luzbel? De la tierra. Él estaba en la tierra. Él fue el primer cuidador de la tierra. ¿Ok? Cuando él aquí se revela por la iniquidad, que es otra cosa, la iniquidad entró en él y se revela y engaña a los ángeles. ¿A cuántos ángeles engañó según la Biblia? Tercera parte. Una tercera parte de los ángeles engañó y se revelaron, y Dios los arrojó ¿de dónde? Del tercer cielo, porque ahí es donde habitaba Dios. Dios los arrojó. ¿Qué hizo el diablo cuando fue arrojado? Fue arrojado del tercer cielo. Él vino y lo primero que hizo es destruir esto, lo que Dios había creado. ¿Sí? Esto es conocido como el primer diluvio, o el diluvio preadámico, antes de Adán. Por eso que los científicos dicen que antes, científicos, gente atea, que no conoce nada de Dios, que no cree en Dios, ellos dicen que antes del tiempo de Noé, ellos han hecho un cálculo que hubo una inundación mundial. Hubo un diluvio universal, llamado diluvio universal, donde toda la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Lea Génesis, vamos a Génesis, vamos a ver cómo estaba la tierra. Solamente desordenada y vacía, ¿están seguros? Vamos al principio, vamos todos a Génesis. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, si Dios no es tinieblas, si Dios es luz, ¿ok? La tierra estaba llena de tinieblas. ¿Por qué estaba llena de tinieblas? Porque el diablo destruyó la primera creación, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué aguas? La tierra fue inundada completamente, toda la tierra. Por eso es que el Espíritu de Dios bajó y encontró toda la tierra llena de agua. Se conoce como el diluvio preadámico, el diluvio de Lucifer, destruyendo todo lo que había. Ahora, ¿qué pasa? Dicen los científicos que antes de Adán, antes de Moisés, dicen que un meteorito, un asteroide, cayó a la tierra. ¿Sí? Al caer este meteorito, explosionó en la tierra y mató a los seres que habían en la tierra, llamados dinosaurios. Ahora, la pregunta, ¿los dinosaurios aparecen en la Biblia, sí o no? Tarea para casa. Recuerden que la Biblia habla de todo. Todo está en la Biblia. Hasta los platillos voladores está en la Biblia. El SIDA está en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Qué dicen los científicos? Los científicos dicen que este meteorito que cayó destruyó la tierra, y cuando este meteorito cayó, hizo algo en los cielos, que hubo un diluvio completamente que inundó la tierra. Este meteorito que la cayó mató a todos los dinosaurios. Y no se puede negar que existieron dinosaurios, porque están las evidencias, están los fósiles, los huesos que existieron. Nadie puede negar eso. Están ahí. ¿Ok? ¿Y qué hacen los ateos? Dicen, bueno, la Biblia no hago caso porque la Biblia no habla de dinosaurios. Ellos en su ignorancia, porque ellos tienen inteligencia, no tienen sabiduría, en su ignorancia desconocen que sí existían esos seres que estaban antes del hombre aquí. Cuando Dios creó la tierra aquí, la creó con diferentes seres en la tierra. Luego vino Satanás y destruyó la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas y se había inundado. Por eso que dice, y el Espíritu, dice, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Aquí, el diluvio preadámico. ¿Ok? Luego sigue leyendo todo Génesis. ¿Y qué hace Dios? Cuando el Espíritu baja y encuentra todo inundado, ¿qué hace Dios? Dios empieza
la reconstrucción. Génesis no habla de la creación en sí, sino habla de la construcción nuevamente de todo lo que hizo. ¿Y qué pasó? Y ustedes, día a día, lo que Dios empezó a hacer. La Biblia nos enseña que luego dice que la tierra seca se hizo una sola, y las aguas se pusieron en un lado, y todo era una sola tierra, un solo continente. Por eso lo estoy graficando aquí, uno solo. La Biblia dice, júntense las aguas en un solo lugar, está escrito en Génesis, ¿no? Y aparezca lo seco, dice ahí, para que usted entienda, que está en su Biblia. Eso es lo que aconteció aquí, ¿ok? La tierra es un solo continente, pero hoy vemos que la tierra no es un solo continente, la tierra está partida en 5. Ahora, recién hace unos años atrás, han descubierto los ateos que la tierra era un solo continente, que si usted agarra el mapa y junta las piezas de los continentes, todos se encajan a la perfección, sino que con el tiempo dice que aconteció algo, no sabe qué, y dice que se partió y se dividió la tierra, y ahí nacieron los continentes. Pero ellos ignoran la Biblia, nosotros conocemos la Biblia. La Biblia nos enseña que en el tiempo de Pelé, dice la Biblia que hubo un gran terremoto como nunca había habido, al punto de partir la tierra fue partida. Es ahí donde nacen los continentes. Pero bueno, continuando, estamos hasta ahí, llegamos aquí, luego dice la Biblia que Dios juntó las aguas, separó lo seco, y luego Dios puso una protección aquí, porque dice ahí, y separó Dios las aguas que están abajo con las aguas que estaban arriba. Muchos teólogos nunca han entendido eso, y lo pasan y nunca lo explican. ¿Qué aguas abajo y qué aguas arriba? Nunca entendieron. Por eso que nadie explica esto. Pero como Dios revela las cosas y da sabiduría, bueno, explicamos. ¿Qué pasa? Cuando Dios juntó estas aguas, dice que dividió las aguas que están abajo, el mar, con las aguas que están arriba. Dios puso aquí alrededor de la tierra una especie de campo lleno de agua. ¿Por qué? Porque si el sol pegaba a la tierra sin este campo de agua, no pudo haber vida. El hombre moriría, los animales morirían, ni tampoco las plantas hubiesen nacido. Dios en su infinita sabiduría, que está más allá del universo, puso esta protección, este campo que nos protegía de los rayos solares ultravioleta, y de esa manera Dios nos protegió. Ahora, estas aguas estaban aquí, Dios las separó, porque dice ahí, y está escrito, Biblia Católica Evangélica, dice que separó las aguas que están debajo con las aguas que están arriba. Aquí está la explicación. Ahora, la gente no cree en el diluvio de Noé, porque dice, ¿cómo es posible si en el mar no hay tanta agua para que la tierra sea completamente tapada? Porque dice la Biblia que hasta la montaña más alta fue cubierta. Los científicos han hecho sus cálculos y han metido sus datos a las computadoras, a las megacomputadoras, y dicen, es imposible que esto haya acontecido, porque no hay tanta agua para que se tapen las montañas más altas, y hay montañas de miles de kilómetros para arriba en diferentes naciones, ¿no? Pero ellos ignoran también la Biblia. Ellos desconocen que estas aguas que Dios puso aquí cayeron. En el tiempo de Noé cayeron, y al caer esta agua, la tierra nuevamente fue inundada y se tapó todo monte, y todos los seres murieron a causa del pecado. Aquí aparece el famoso Noé, donde fue libertado y la tierra fue inundada. Ahora ya saben de dónde salieron esas aguas, las aguas que Dios separó y puso aquí arriba para protección. Luego de estas aguas Dios dejó la capa de ozono, que ustedes saben que es la capa de ozono. Pero bueno, aquí en el tiempo de Noé pasaron también varios meses hasta que las aguas bajaron, y solamente una cuarta parte de la tierra, esto es seco y esto es agua. Hay 3/4 partes, y eso lo dice cualquier profesor catedrático, 3/4 partes de agua y 1/4 parte de tierra.
Estamos hasta aquí. Hasta ahí alguna pregunta. Mire, la Biblia lo explica todo. Ciencia, tecnología, todo está escrito en la Biblia. Y los textos los vamos a dar. Tranquilo, vamos a hacer un estudio de uno a uno de todas las cosas. Porque está escrito ahí. Todo, absolutamente todo, Dios lo explica. Pero bueno, hasta ahí. Llegamos después del diluvio, se seca la tierra, Noé. Después de Noé empieza. Después de Noé, ¿quién vino? ¿Se acuerdan? Un hombre importante, personajes importantes. ¿Ya? Hay muchos personajes. Veamos personajes importantes. Después de Noé, ¿qué personaje importante encontramos? Antes de Abraham, un personaje importantísimo. ¿Ah? Elías, no, ¿cómo está Elías? Estamos de Noé. Miren, vamos a hacer por acá más o menos. Voy a poner por acá. Empieza, voy a ponerle Abraham. Más acá está Moisés. Otro personaje importante después de Noé fue este personaje llamado no se olviden de no, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, ¿a dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? Dice que no desapareció. Usted sabe que el arrebatamiento desde el principio Dios lo ha tenido planeado. Desde antes de todas las cosas, Dios ya planificó un arrebatamiento para salvar, para preservar. No es la primera señal de arrebatamiento. Usted va a encontrar en la Biblia siempre tres. Por ejemplo, la Biblia habla de 3 cielos. La Biblia habla de 3 paraísos. La Biblia habla de 3 infiernos. La Biblia habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia habla de la Trinidad satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Todo siempre es 3. Hay 3 arrebatamientos también en la Biblia. El primero fue no. El segundo, Elías. Y el tercero, la iglesia. Muy bien. Fuerte aplauso para nuestro hermano David, por favor. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué es? El número 3 es importante, tiene un significado. Eso lo vamos a ir estudiando. Bien. Ahora, a ver. No se distraigan, por favor, no se me distraigan. Aquí he dividido 4 áreas. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó con todos estos hombres? Noé. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Moisés? Después de Moisés, ¿quién viene? Los profetas. ¿Cuántos profetas fueron? Tarea para casa. ¿Cuántos profetas fueron? Es importante, debemos saberlo. ¿Ok? Ahora, todos estos personajes que murieron, vivieron y murieron. Pregunto, cuando ellos murieron, ¿a dónde fueron? Haciendo Abraham, si Abraham todavía no había nacido. ¿A qué paraíso? Hay 3 paraísos. El primer paraíso, ¿dónde se encuentra? Aquí, en Edén. El primer paraíso, Edén. Este es el primer paraíso. Luego Dios creó un segundo paraíso después de la caída. Un paraíso que estaba en el corazón de la tierra. La tierra es inmensa. Hay 6.000 kilómetros para abajo, 6.000 kilómetros. Usted va a encontrar el infierno, 6.000 kilómetros. La tierra tiene un diámetro de 13.000 kilómetros, hermanos, de diámetro. Ahora, puedes identificar para ti. Nosotros habitamos aquí. El corazón de una persona siempre está más arriba que el centro, ¿verdad? El centro de una persona es el ombligo. Todo el medio lo sabe. El ombligo es el centro, el punto medio. Aquí en el centro se encuentra el infierno. ¿Ok? Pero más arriba está el corazón está más arriba. Se encontró un lugar llamado el segundo paraíso. El paraíso que está acá. El paraíso no era llamado como el segundo Abraham, porque Abraham todavía no había nacido. Abraham nació más acá todavía. ¿Ok?
Pero ¿por qué se le llama el seno de Abraham? Porque cuando Abraham murió, por la fidelidad de Abraham, Dios le honra y le llama el seno de Abraham. Todos los santos y todos los profetas cuando murieron fueron aquí, a este segundo paraíso, porque no podían entrar al cielo. Pregunto, Mario, ¿por qué no podían entrar al cielo si eran los profetas, si eran los siervos de Dios? No podían entrar al cielo, a pesar de haber sido los hombres de Dios, los ungidos de Dios. ¿Quién tenía que darles acceso al cielo? ¿Quién es el que abre la puerta del cielo? Jesús, Cristo, muy bien. Cristo es el que abre la puerta. Y Cristo todavía no había nacido. Cristo aparece aquí. Aquí todavía aparece Jesús. Entonces, como Dios es sabio y no podían entrar al cielo, ahora me dirán, pero ¿dónde dice eso que no podían entrar al cielo? ¿Dónde dice que Jesús lleva al cielo? San Juan 14:6. San Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre, o sea, nadie puede entrar al cielo si no es por mí. Por eso que nadie podía ir al cielo. Tenía que Cristo primero venir y romper las cadenas, las ataduras para que ellos pudieran subir, a pesar que eran santos. Ahora, como eran santos, ¿ok? Y no podían entrar al cielo, y no podían ser eternos a causa del pecado, porque el pecado mata, entonces Dios tenía que llevarlos a un lugar llamado el segundo paraíso, que se encontraba en el corazón aquí, en el corazón de la tierra. Por eso, escuchen bien, por eso que siempre Napoleón, Hitler, Mussolini, los grandes personajes, siempre han intentado encontrar este segundo paraíso. Siempre han intentado. Usted ha escuchado las historias de Julio Verne, y hay muchas historias que se hablan de las cosas que hay debajo de la tierra. No son simplemente historias, la Biblia lo señala. Hubo un lugar llamado el segundo paraíso, ¿okay? Llamado el seno de Abraham. Ahí estaban los santos del Antiguo Testamento. Morían e iban a este lugar, ¿okay? Luego apareció Jesucristo. ¿Okay? Luego apareció Jesucristo. Aquí vemos tres cruces: el ladrón de la derecha, de la izquierda, y ocho una flecha aquí del ladrón de la derecha, que cuando murió Jesús le dijo, ¿qué dijo? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús no miente, murió y fue al paraíso, no fue al cielo, fue a este segundo paraíso. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El ladrón fue a este segundo paraíso donde estaban los santos, donde estaba Noé, donde estaban todos los santos de Dios. En el corazón, aquí, en el corazón es el centro. ¿Ok? Ahora, cuando murió el ladrón de la izquierda, ¿a dónde fue? Él fue al infierno. Aunque la gente no crea en el infierno, murió y abrió sus ojos en el infierno. Seol es una palabra que se menciona en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea. Hades es una palabra que se menciona en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, que significa, en español significa infierno. ¿Okay? Esto es conocido como el infierno. ¿Qué diferencia? Mira, el ladrón de la derecha murió y fue al paraíso. El ladrón de la izquierda murió y fue al Hades, al infierno. Cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? O antes de esa pregunta, ¿se acuerdan que Jesús habló de una historia llamada el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra? Lucas 16. Lucas 16, lo que tiene en casa. Dice la Biblia que el mendigo Lázaro murió y abrió sus ojos en el seno de Abraham. Lázaro murió y fue al segundo paraíso. El rico murió después y abrió sus ojos en el Hades, en el infierno. Y ahí acontece esto. ¿Qué hizo este hombre, el rico? El rico aparece por acá. Y acá está Lázaro. ¿Quién más está? Lázaro. ¿Quién más está acá?
engañamos. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 16? ¿Se acuerdan? Que dice que el rico abrió sus ojos en el infierno. ¿Por qué? ¿Con qué ojos? Si sus ojos fueron hechos pedazos, si sus ojos se pudrieron, cuando una muere, sus ojos no quedan, los gusanos se lo queman, se lo comen, desaparece. Ahora, ¿con qué ojos miró el rico? Con el alma. Escuche, el alma es la que ve, el alma es la que siente, el alma es la que piensa, el alma es la que se emociona, la que se enamora. El alma es la esencia de la persona, ¿ok? Entonces el rico abrió sus ojos y dice, y una llama empezó a quemarlo. Pero el rico dice, miró al otro lado que estaba Abraham y Lázaro. ¿Se da cuenta? Pero había algo que los separaba. Este lugar se llamaba el abismo. Abismo, hay dos tipos de abismo, o conocido como cima. Hay cima con S y cima con C. Así, y también hay así. Este es el abismo, la cima. O sea, un hueco profundo. El infierno es el centro. Aquí se encontraba el abismo, un hueco, y aquí estaba el centro de Abraham. Él quería llegar hasta aquí, pero no podía. Para llegar aquí tenía que pasar por este lugar llamado abismo. Por eso que Abraham le dijo, no puedes, ni tú puedes pasar de ahí a aquí, ni nosotros podemos pasar de allá a aquí, porque es un abismo que nos separa. En este abismo, ¿quién se encuentra? ¿Qué hay en este abismo? Aquí hay 4 demonios que habla Apocalipsis, que están encadenados, van a destruir la tierra. Son demonios que tienen mucho poder, son potestades en sí. Dice la Biblia, no lo voy a contar, pero no tengo la respuesta. Ellos fueron encadenados en el abismo. Son tan perversos que hasta los mismos demonios que están aquí en el infierno, escuchen, aprendan, hay demonios en el infierno, no pueden salir. Ojo, los demonios del infierno atormentan las almas que caen, no pueden salir de ahí. Hay demonios en la tierra, hay demonios en el segundo cielo, pero también hay estos 4 seres que están aquí. Los demonios, escuchen bien, los mismos demonios de aquí tienen miedo de estos seres. Por eso que nadie puede pasar de aquí para allá, nadie. ¿Cómo sé eso? Por la Biblia. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y el hombre gadareno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Jesús va a sacar a los demonios, ¿qué le dicen los demonios? Los demonios le hablan a Jesús. ¿Qué le dicen? No nos arrojes al abismo. Ellos tenían miedo de ver acá. ¿Por qué? Porque estas potestades, estas entidades son tan poderosas que los hacen pedazos. ¿Usted sabe que los demonios también entre ellos luchan? Cuando un demonio no cumple un mandato de su jefe, son azotados, son atormentados. Allá por eso los demonios trabajan así mismo azotan a los brujos, pero eso es otra historia. Este abismo es donde se encuentran atados estos seres que van a ser sueltos en el 6º sello, ¿verdad? Van a ser sueltos, en Apocalipsis habla, dice, en el río Éufrates, saldrán del río Éufrates, y para maravilla, el río Éufrates se secó, como nunca en la historia se secó. El río Éufrates se va a abrir y van a salir ellos, y tras de ellos abrirán el infierno y saldrán 200 millones de demonios, que eso es todavía, que eso va a pasar después de esto. Pero bueno, hasta ahí estamos, continuamos. Jesús, cuando murió, ¿a dónde fue? No. ¿A dónde fue primero Jesús? No. Miren, miren la fecha que está acá, la pluma grande simboliza a Jesús. Jesús dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, más bajas. ¿Quién está hablando? ¿El seno de Abraham o el infierno? Dice que él bajó a las partes más bajas. Jesús murió y vino de aquí al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús era pecador. No, Pedro dice que Jesús en el infierno predicó, habló.
¿Por qué? Vamos a demostrar con la cita bíblica, porque todo está en la Biblia. ¿Por qué Jesús vino aquí al infierno? Tenía que explicarle a tantas millones de personas por qué están en el infierno. Por ejemplo, los incas. A los incas nadie les predicó el Evangelio, pero están en el infierno. A ellos Dios los ha juzgado por su conciencia. Mucha gente dice, han despertado así como el rico despertó, despiertan en el infierno y empiezan a sentir un dolor que jamás en su vida hubiesen deseado haber nacido. Ellos no entienden por qué están ahí. Mucha gente dice, pero yo soy una puta buena, no me he metido con nadie, ¿por qué voy aquí? Jesús tuvo que venir a tanta gente que nadie le predicó el Evangelio a explicarles por qué están ahí y enseñarles que Dios es justo. Después de haber predicado, atravesó el abismo y ningún demonio siquiera se acercó. Era Jesús. Ellos, estos 4 personajes, lo conocen, lo han visto, porque estos 4 personajes estuvieron aquí en el cielo. Estos 4 personajes tienen grado de jerarquía 3. El primero es el diablo. ¿Ok? Después del diablo, ¿quién está? ¿Quién cree que tiene más poder después del diablo? La muerte. La muerte es un espíritu, ¿sabían? Es un espíritu. Y lo conocemos, yo lo he visto. Yo lo he visto. Es un espíritu, es una potestad. Dice la Biblia, y el postrer enemigo a ser destruido será la muerte. La muerte no es solamente algo que pasa, la muerte es un espíritu, entiéndelo. Tiene un grandísimo poder que mata, pero el diablo es el único que está sobre ellos. Después de están estos 4 personajes que están allá, y luego viene la jerarquía, principado, potestad, gobernador y todo el ejército. ¿Ok? Jesús pasó por el medio de ellos y ellos se abrieron, no pudieron acercarse porque saben quién es Jesús, porque estuvieron con Él, porque Cristo estuvo en el cielo siempre. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los crearon a ellos, crearon al diablo, o en ese entonces ustedes crearon todo, los conocen. Atravesó el abismo y llegó al paraíso y se encontró con todos los santos. Y dice la Biblia en Efesios, dice que tomó y llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos, estaban presos. Es cierto que estaban en el paraíso, segundo paraíso, pero no podían salir, no podían ver a Dios, no podían gozar de la presencia de Dios, estaban cautivos. Por eso dice, y el Señor llevó cautiva a la cautividad, estuvieron bien cautivos, y se lo llevó hacia arriba. ¿A dónde? Al tercer cielo, al tercer paraíso, para ser más prácticos. Pero todavía no pueden entrar a donde está el Señor. El Señor está más adentro, está en el trono. Eso vamos a ver en las maravillas del cielo. ¿Okay? Bien, hasta ahí estamos. Bien, aquí es el año 0. Nosotros nos encontramos aquí, año 2023. ¿Ok? No sabemos cuántos días, no sabemos cuántas horas, no sabemos si son meses, de repente años, pero este es el otro evento que va a pasar, el arrebatamiento. He puesto 3 flechas. ¿Por qué 3 flechas? O sea, son 3 que van a levantarse en las nubes, porque dice la Biblia que el Señor aparecerá en las nubes, ¿verdad? En las nubes. ¿Por qué 3? ¿Quiénes son los que se van a levantar? Los muertos en Cristo. ¿Qué más? Los serán primero. Luego nosotros seremos transformados, los que están vivos, la iglesia. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a subir? El Espíritu Santo, porque ellos no pueden subir solos. El Espíritu Santo es el que les va a llevar y Jesús va a bajar aquí, ¿sí? Y los va a tomar y luego les va a llevar aquí. A este lo va a llamar el tribunal de Cristo. Todavía no pueden entrar aquí al paraíso. ¿Ok? No pueden entrar al paraíso. En el tribunal de Cristo, todos los que sean arrebatados pasarán por este tribunal.
tribunal y serán pesados en esta balanza por todas sus cosas que han hecho. Y aquí muchos cristianos tendrán pérdida. La Biblia dice que hay gente que edifica sobre paja, sobre heno, ¿sobre qué más? Paja, heno. Hay tres elementos buenos y tres malos. Los buenos son, ¿cuáles son los buenos? Dígale a David. Oro, ¿qué más? Plata, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y piedra preciosa. Piedra preciosa. Cuando el fuego pasa, no lo destruye, no lo consume, lo purifica, lo perfecciona. Pero hay tres elementos malos, que son el heno, la hojarasca, ¿y qué más? Y la madera. Cuando el fuego pasa por estos, los quema y se pierde todo. ¿Ok? Entonces, aquí muchos cristianos recibirán pérdidas. Aquí Dios nos pesará a todos. Es decir, si es que subimos, porque si no subimos, entraremos aquí. Esto se conoce como la ira de Jehová, más conocido como la gran tribulación. Que eso es lo que nos espera. Esperamos esos dos eventos: el arrebatamiento, porque estamos aquí en 2023, el arrebatamiento, y luego viene la gran tribulación. ¿Ok? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Cuántos son los juicios de Dios? No, son 21 más 7. 21 juicios conocimos, están compuestos en 7 copas, 7 trompetas y 7 sellos. Pero hay 7 juicios más que están ahí en Apocalipsis que nadie ve, que no están permitidos. El apóstol, Dios le prohibió a Juan hablar sobre él. Hay 7 más, o sea, son 28 total. Pero con eso nada más, la tierra será destruida, menguada, millones y millones morirán. ¿Ok? Nadie podrá soportar esto. Aquí los demonios saldrán, el anticristo tomará el control de la tierra, los que se queden serán perseguidos y pasaremos muchas cosas. Pero aquí, en el tribunal de Cristo, también muchos recibirán pérdidas. Ciertamente no irán al infierno, pero allá arriba perderán las recompensas, porque Dios siempre tiene recompensas. ¿Cuáles son las recompensas? Las 5 coronas. ¿Cuáles son? La corona de vida, ¿qué más? Justicia, ¿qué más? Tarea. Hemos explicado sobre esto. ¿Ok? Luego, después de esto, entraremos aquí al tercer paraíso. Este es el tercer paraíso. Aquí estará Cristo como la roca principal. Aquí entraremos a un lugar llamado las bodas del Cordero. Aquí se darán las bodas del Cordero. ¿Ok? Aquí estarán las bodas del Cordero. Y usted sabe que después de la boda, el Inca, y después de una boda, ¿qué tiene? La luna de miel. ¿Ok? Luna de miel. Que va a contar de cuántos años va a contar esa luna de miel. ¿Cuánto? 7 años. Esta luna de miel, Dios nos mostrará, según la Biblia, el universo. ¿Okay? Conoceremos todo el universo. El universo, donde los científicos quisieran ir y jamás irán. Luego, después de las bodas, nuevamente la iglesia vive. Bajará nuevamente a la tierra. ¿Sabían de eso? La iglesia va a bajar con Jesús. ¿Por qué? Porque aquí mismo entraremos nosotros al milenio. ¿Aquí qué va a pasar? Cuando Jesús vaya con la iglesia, Jesús mandará a 2 personajes a este lugar, llamado el lago de fuego. ¿Quiénes son estos 2 personajes? El falso profeta y el anticristo. ¿Ok? ¿Y quién más? ¿Y el diablo? ¿A dónde irá? Porque son 3. ¿Qué pasa con el diablo? ¿Ah? ¿Será dado? ¿Dónde? Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, será un ángel, bajará con una gran cadena y lo atará por 1000 años. 1000 años el diablo le dará. No habrá maldad. El diablo le dará, el anticristo tampoco, porque el anticristo y el falso profeta inaugurarán, serán los primeros que van a inaugurar el lago de fuego. ¿Qué pasa con el diablo? ¿A dónde va?
Muy bien, viene aquí. Aquí va a ser encargado. ¿Por qué? Porque el abismo no puede salir. Ellos no pueden salir, ni el diablo puede salir. No puede. Este lugar es un misterio. Es un lugar misterioso. Imagínense que el diablo no pueda salir. ¿Qué habla acá? ¿No? Es algo terrible. Ahora, ¿cómo el diablo después dice, después de 2000 años, el diablo saldrá aquí? ¿Por qué saldrá? Porque será soltado. ¿Por qué? Porque en este milenio, cuando no hay el diablo, no hay el anticristo, no hay el falso profeta, aún la gente que salga de la gran tribulación y los que hayan bajado, los que bajan van a gobernar como reyes y sacerdotes, y además gente que sale de la gran tribulación vivirá en la tierra. Nadie morirá 1000 años. 1000 años no morirá nadie no habrá muerte, porque la muerte también será lanzada. ¿Ok? ¿Qué pasará? La gente aquí se va a revelar, dice la Biblia, y ya no van a tener que echarle culpa a Dios porque el diablo está encadenado. Dios demostrará que la gente, aún sin diablo, venga, porque así es el corazón de las personas. Por más cristianos que seamos, tenemos un alma que todavía no ha sido transformada. Si el Espíritu, que es cierto, ha nacido, nuestra alma necesita mucho trabajo. Por eso que Cristo nos da tiempo en la iglesia, para que nuestra alma sea transformada, sea cambiada por la palabra. Y a otros les va a llevar muchos años, y algunos no van a ser convertidos. Pero bueno, eso explicaremos luego. Una vez suelto, se producirá aquí la guerra de Gog y Magog. En la final guerra, aquí en el milenio, aquí en el juicio del gran trono blanco, ese será el juicio del gran trono blanco, donde ¿qué va a pasar después de este fin? En el juicio del gran trono blanco, dice la Biblia que el infierno entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, y todos se presentarán delante de ese juicio del gran trono blanco. Aquí serán juzgados todos. ¿Para qué? Porque del infierno, toda esta gente que está aquí en el infierno, serán arrojados al lago de fuego. Este juicio, usted sabe que en un juicio a veces sales libre, a veces sales condenado. Este juicio es el único juicio donde todos están condenados. Simplemente Dios demostrará en pantalla gigante por qué estuvieron en el infierno y por qué van en el lago de fuego. Porque Dios es justo, demostrará y agacharán la cabeza y nadie podrá decir nada, porque serán evidenciados. Este juicio durará, algunos teólogos dicen, tal vez millones de años. ¿Por qué? Porque dice el cielo y la tierra desaparecerán, dice la Biblia. No se encontrará lugar para ellos. Un juicio que durará, ¿por qué? Porque serán juzgados trillones de personas desde el primer hombre, desde Adán, o desde Caín, porque Adán se estaba, Adán no condenado, Caín sí, por haber matado a su hermano. Desde Caín para adelante, todos serán enjuiciados. Y Dios les demostrará por qué. La Biblia aquí aparece al final, ¿por qué? Porque es la Biblia la que nos va a juzgar. Dice, y los libros serán abiertos. Aquí hay 66 libros que nos van a juzgar. Jesús dijo, yo los condeno. Ya hay que los condene. Mi palabra será la que nos juzgará. La Biblia nos juzgará. Y todos seremos juzgados. Luego que Dios coja a todos ellos y los arroja al lago de fuego, que el lago de fuego no se encuentra en la tierra, está en el universo, no sabemos en qué lugar. Es un lugar tan terrible donde el diablo mismo va a habitar. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descenderá y empezará de nuevo todas las cosas hasta el final. Miren, estamos aquí, nos espera una larga travesía de cosas que sucederán, y la Biblia ya lo dice todo, lo menciona absolutamente todo. Ese es el programa bíblico que vamos a empezar a estudiar parte a parte para poder entender y saber dónde nosotros nos encontramos, y tenemos que saberlo. Es importante para ver que todo lo que la Biblia dice es cierto, que no hay ciencia y tecnología que puede estar más adelante que la Biblia. Amén. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor, y de esta manera damos por concluido la enseñanza del día de hoy. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria